Buenas noches, queridos seguidores y amantes de la lectura. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que tengan una excelente noche y que hayan tenido un excelente día. Mi nombre es Anthony Guerrero, soy mediador de lectura del Museo y Centro Cultural Esmeraldas y hoy continuamos con nuestro programa de entrevistas Jueves de Libros, que realizamos con el afán de acercar la lectura a la comunidad desde distintas perspectivas. Hoy, gracias al esfuerzo del Ministerio de Cultura y Patrimonio, el Ministerio de Educación y la Organización de Estados Iberoamericanos, en el marco del Plan Nacional de Lectura y el programa Yo Leo, tenemos el honor de contar con la presencia de María Auxiliadora Valladares, escritora y académica guayaquileña. ¿Cómo estás, María Auxiliadora? Qué gusto tenerte aquí. Hola Anthony, muchísimas gracias por la invitación, me encanta conversar ahora contigo y bueno, bien, desde el encierro, cuidándonos todavía un poco, pero bien, con calma y con tranquilidad. Qué bueno, me alegro mucho que te encuentres bien y que te estés cuidando. Vamos a conocer un poco más de María Auxiliadora, pues como mencioné, ella es escritora y académica guayaquileña, estudió literatura hispanoamericana en la Universidad de Pittsburgh y es docente e investigadora de la Universidad San Francisco de Quito. Su interés académico está en la obra de los poetas latinoamericanos del siglo XX y del siglo XXI. Ha publicado la colección de relatos Las Vergüenzas en el 2013, el ensayo Todos creados en un abrir y cerrar de ojos en el 2015 y los poemarios Animal y Guayaquil. Y con el último ganó el premio Pichincha de poesía en el 2017. Qué bueno que estemos acá y estoy tan emocionado de esta entrevista porque he tenido el placer de leer tus poemas y la verdad es que me gustan muchísimo. De hecho, tuve una experiencia en uno de mis talleres de lectura en donde leímos Guayaquil y todo el mundo terminó flechado de amor. Qué bueno, qué bueno que Guayaquil dé para eso, me encanta, gracias por leerlo. Y gracias por escribirlo. Bueno, acá tenemos unas preguntas preparadas que nos ayudó pues nuestro equipo que ha leído tu obra y pues que yo también he leído tu obra y que queríamos saber acerca de tu poesía. Entonces, la primera dice, tu necesidad por leer es evidente, pues te dedicas a la literatura desde la academia y además eres escritora. Y la pregunta es, ¿cómo la lectura se comienza a convertir en algo tan importante para tu vida? Mm, No sé, sabes, es difícil porque la importancia de la lectura es como desde que tengo memoria. Eh, no sé qué la activa. Quizás como una sensibilidad exacerbada, de niña era como hipersensible, ¿no? Bueno, todavía quizás soy, pero Claro. de mucho menos. Eh, y había así como una necesidad quizás de encontrar un registro diferente al de las charlas, los diálogos cotidianos con la gente, ¿no? O sea, quizás en últimas fue la necesidad de una niña introvertida, quizás algo tímida. Eh, Además me acuerdo, claro, hay una parte de mi vida que es como particular, yo llego de Brasil y me inserto en un colegio, así creo que ya he iniciado el año escolar, ¿no? Al kinder, eh, y venía como de otro lugar, ¿no? Como de otros paisajes, de otras formas de ser, y creo que eso en ese momento para mí debe haber sido como decisivo, ¿no? Para ser quizás una niña eh, de pocos amigos e introvertida, ¿no? Supongo. No tengo mucha Ujú. memoria igual, pero eh, creo que quizás eso, ¿no? Ese es como uno de los disparadores, ¿no? Que te lleva como a instalarte en el mundo de la lectura, de los libros, a fascinarte con eso, ¿no? Eh, Ujú. Seguramente niña a esa edad leía pues lo que me daban en el colegio para leer Claro. o las lecturas que se corresponden con esa edad. Eh, y ya fue más adelante, digamos, que por propia cuenta y por la intervención de gente muy amada e importante para mí, como mi profesora de piano, por ejemplo, empecé a leer como otras cosas, no sé, como ya lecturas de grandes, digamos. Todavía Ya. siendo chica, pero bueno, sentía como
esta necesidad imperiosa por tragarme los libros, ¿no? Entonces me acuerdo, y ahorita estaba escuchando a la entrevista que le hizo Leo a la Isa antes, y me encantó cuando ella refirió su relación con su diario, ¿no? Cuando era chica, y que lo llevaba a todos lados y tal. Yo nunca tuve diario, fíjate, nunca hice un diario. Mis amigas sí lo hacían, pero yo no me interesaba tanto, me interesaba más leer. Eh, Ujú. pero me interesaban mucho los géneros que se parecen a los diarios, o los diarios mismos, ¿no? Como por ejemplo el género autobiográfico, me fascinaba. Me pasé años leyendo autobiografías y biografías. Eh, Me encanta ahora, ya a mi edad, digamos, en la madurez, me gusta mucho el género epistolar, me paso leyendo libros de cartas, ¿no? Y quizás ese gusto por esos géneros tiene que ver con que yo misma no me desplacé hacia la escritura eh, en el diario o en las cartas, sino que más bien las consumía, ¿no? Consumía Ujú. como lectora. Ajá. Qué bueno, gracias por compartir eso. La verdad es que me siento identificado con el tema de ser un niño introvertido y encontrarse en los libros, ¿no? Y eso es como un encuentro que muchas veces es mágico, como que nos abre a un mundo de posibilidades que no sabíamos que existían. Y de Total. hecho, he notado tu fijación por las biografías. De hecho, esta mañana pues leí un cuento que es en base a una entrevista de un personaje llamado Roberto Gil, si no me equivoco. Ajá. Y él pues habla de cómo la biografía también es algo que se puede ficcionalizar y que tiene muchas versiones. Total. Recuerda. Sí, en ese cuento cierra ese compendio de cuentos que se llaman Las Vergüenzas, que se publicó en el 13. Y sí, sí, en esta obsesión, digamos, por el género biográfico, tenía que escribir esto, ¿no? Como un relato en el que se pusiera sobre la mesa la posibilidad de, eh, de recrear la propia vida desde la ficción, ¿no? O sea, como inventar muchas Mm, versiones sobre la vida de uno y engañar a las personas que están interesadas en saber sobre la vida de uno. No, sobre claro. el hecho hay como tres versiones distintas o más en el cuento, ¿no? Sobre la vida de este Roberto Gil. Y él mismo se las inventa, ¿no? Porque eh, hay un momento también en que el personaje dice algo así como que recrear la propia vida es una cuesta demasiado empinada, ¿no? Es como una tarea tan titánica y devastadora que es preferible insertarse en el mundo de la ficción, ¿no? Para ser más llevadera o más llevaderos los relatos sobre la propia vida, ¿no? Ajá, Ujú. Y ahí está. cómo hay muchos relatos y muchas formas de retratarlos, ¿no? Exacto, Ajá. exactamente. Y que también te revelan como lector, ¿no? O sea, la capacidad de inventar, eh, creo que tiene que ver con la atención que prestas al mundo y la atención que prestas como lector a las lecturas que haces, ¿no? Ujú. Entonces sí, todo está como muy vinculado, como sabemos. Qué, qué chévere. Bueno, me llevo a la mente eso de la atención y creo que está conectado a la siguiente pregunta. Tú tienes un ensayo pues, en el que tratas la obra de Blanca Varela, que dice, es todos creados en un abrir y cerrar de ojos. Dice, bueno, acá el equipo ha dicho que planteas que la búsqueda de la poeta Blanca Varela por revelar lo espiritual en lo cotidiano, dice, radica en reconocer el cuerpo como el único lugar posible para la experiencia humana. Y bueno, ya que he leído tus otros poemas, pues creo que en tu poesía pasa lo mismo. Entonces, quería preguntarte, pues, ¿por qué desde el cuerpo? O sea, pensando en la posibilidad de reflexionarlo y también tocarlo, ¿se puede exceder el entendimiento de algo más profundo? O sea, sí, yo creo que sí, y eso pasa en la poesía de Varela justo, ¿no? El concepto de epifanía que planteo para leer muchos de sus poemas tiene que ver, las epifanías no son esperadas, ¿no? Las revelaciones no las esperan, las revelaciones llegan de pronto inesperadamente, ¿no? Si las esperaras, la historia sería otra, ¿no? No habría esta Ujú, experiencia radical de lo epifánico, ¿no? Entonces, al ser inesperadas, digamos,
ocurren muchas veces cuando estás haciendo lo que haces todos los días, ¿no? ¿Y qué es lo que uno hace todos los días sino enfrentarse a su propio cuerpo, ¿no? O sea, lidiar con el propio cuerpo, con las posturas, tocarse, ¿no? Te bañas y te tocas el cuerpo entero, eh, estás viviendo la experiencia de ser tocado por las personas que te acompañan, digamos, en tu cotidiano, ¿no? Que el abrazo, que dar la mano, qué sé yo, que la intimidad amorosa, ¿no? Eh, entonces sí, claro, el cuerpo es el lugar de la experiencia, como dice Jean-Luc Nancy, no hay otro, no hay otro lugar para nosotros. Y entonces ciertamente sí, la experiencia de lo corporal para mí es fundamental, digamos, en mi propia escritura y un poco por contarte lo de Varela. Sí, ella tiene un libro que creo que es de mis favoritos. Todos me gustan, la verdad. Cada día tengo un favorito distinto con Varela. Y soñé con Varela hace 2 noches. Tuve ¿En un sueño. serio? Nunca en mi vida había soñado con Blanca Varela. Me pasé trabajando su obra 2 o 3 años, no sé. Y tuve hace 2 días un sueño con la man, no podía creer. Era un sueño en el que ella ya estaba mayor, pero en el sueño ahora tiene unos 65 años, ¿no? Y yo la llevaba a todos lados, y era como su ataché en una visita, creo que al Ecuador, entonces la llevaba como a un sitio, a otro, y conversamos un montón, y yo no te puedo explicar la felicidad que sentía de estar con esta mujer. Había en algún momento, o sea, digamos, había y no había también como una cierta eroticidad en el diálogo, entonces era, ya, yo no podía más, no podía más. Wow. Qué buen sueño. Y entonces Varela tiene este libro que se llama Ejercicios Materiales, que es una especie como eh, de contrapunto respecto a los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola, ¿no? En los ejercicios espirituales, San Ignacio, que es el padre de la Compañía de Jesús, digamos, el fundador de la compañía, él establece como una serie de ejercicios, digamos, para que el ejercitante alcance la asepsia, ¿verdad? La asepsia del alma, del espíritu, Ujú, justamente, ¿no? En su afán, digamos, por mantener una relación viable con Dios, ¿no? ujú, Y por alcanzar eventualmente el cielo. Eh, entonces ella escribe los ejercicios materiales, que es como lo contrario, ¿no? Es decir, claro. no se ocupa del espíritu, de lograr la asepsia del espíritu, sino de revolcarse en los humores del cuerpo, ¿no? Ujú, Y de tener la conciencia de que a partir de esa relación, digamos, tan clara, diáfana con el cuerpo, tan del cotidiano, como te decía hace un momento, es posible alcanzar las verdaderas epifanías o las que nos corresponden a nosotros como personas humanas, ¿no? ujú. Entonces, bueno, es un poemario alucinante, todos los poemas ahí son increíbles, muy bellos. Y claro, el lenguaje de Varela, que es como tan, no sé, es como tan económico, es tan preciso y tan justo y al mismo tiempo tan abarcador del exceso, ¿no? Porque es tan poderosa siempre su palabra, que es Ujú, increíble leerla, es una escritora que yo siempre recomiendo. ujú. Qué interesante lo que dices. Y me llama mucho la atención porque yo estudio en la Universidad de las Artes y pues en nuestras clases de estética hablamos cómo hacia lo contemporáneo pues hemos optado por una transvalorización de las metafísicas. Entonces estas metafísicas que estaban como que súper en lo espiritual, en lo iluminado, en el cielo, pues en la contemporaneidad bajamos a lo corporal un poco más, como que nos afincamos en lo corporal y es algo que te gusta trabajar a ti y es algo en lo que he fijado, pues que también te fijas. Porque también leí un ensayo tuyo, un artículo que tratas la obra de Asael Álvarez y también te refieres a lo corporal e incluso también a la suciedad. Sí, ¿Te gustaría comentar algo de eso? Creo que tiene relación con lo de Blanca Varela igual. total, total. Eh, sí, yo soy súper admiradora de la generación de ustedes, o sea, es como me parece que es la generación que está produciendo ahora, hay muchas generaciones produciendo paralelamente y la de ustedes me parece la más potente, eh, por todo, ¿no? O sea,
por su militancia, por su forma de ser libres, por esta conciencia también como muy, no sé, como muy, muy clara, ¿no? Sobre la vida, sobre los deberes y sobre los derechos, ¿no? Esta Sí. conciencia política radical me fascina. Entonces yo soy fan de la Sahel también, por supuesto. Eh, y sí, entonces cuando llegó Diamante a mis manos, que es este libro sobre el cual escribí una breve reseña, eh, me fascinó como ya me había fascinado la poesía de Azael que había leído antes. De hecho, yo preparé un librito, ¿no? Una antología que publicó Dadaif junto con la Huartes, con poemas de Azael y con poemas de Juan Romero, ¿no? Entonces ya conocía, lo había escuchado en recitales, y nada, Azael es como un sol, ¿no? Uf, Entonces, increíble. Un diamante. un diamante, él es el diamante, exacto. Entonces, bueno, nada, cuando leí Diamante también me fascinó el trabajo este, digamos, eh, que no instala a la voz poética o al yo, la yo, lírico, lírica, en un solo lugar, ¿no? Sino que hay una fluidez, hay un movimiento, que es muy poderoso, muy rico. Hay mucho deseo también. Claro, está todo, el deseo lo atraviesa todo, ¿no? Y el deseo se siente en el cuerpo, ¿no? O sea, el cuerpo padece el deseo, el cuerpo siempre está ansioso por el deseo, ¿no? Y cuando en el cuerpo, digamos, se concreta el deseo, eh, todo se acaba, ¿no? Todo se termina. Y esta idea de la sociedad, claro, es como el concepto este de abyección, ¿no? Que trabaja Kristeva en Poderes de la Perversión. Lo abyecto, tal como lo usamos en nuestro lenguaje coloquial o cotidiano, es todo lo que nos produce asco, ¿no? Pero la Kristeva le da una vuelta de tuerca a ese concepto y ella sostiene que en realidad nosotros pensamos que algo es abyecto cuando viene a problematizar nuestra normalidad, ¿no? Cuando se instala en un lugar que hace que todo se complique, se problematice, ¿no? Y claro, es más fácil pensar en aquello que es problemático para nosotros como abyecto, como es un ejercicio, digamos, de reflejo casi, ¿no? Un mecanismo de defensa, supongo también. Entonces, claro, la suciedad en la poesía de Azael, en buena medida me parece que refleja justamente, ¿no? Cómo la construcción de una identidad, ¿verdad? Que no se instala en un solo lugar, que se mueve, que no es fija. Eh, Evidentemente para la mayoría de la gente en una sociedad como la nuestra, pues va a ser la abyección. Claro. Lo bacán es que Azael se regodea en eso. Sí, Entonces, totalmente. él se asume sujeto abyecto y goza, Desde goza ahí. de esa abyección. Y eso es Ajá. increíble. Eso ya refleja, digamos, una vuelta de tuerca respecto de la poesía queer o la poesía gay de otro escritor que para mí es magnífico, pero que padeció mucho a diferencia de Azael o a diferencia de Roy, que también creo que le da una vuelta de tuerca, ¿no? Que es David Ledesma Vázquez, ¿no? Uf, Ledesma va a padecer, o sea, me encanta la David. es alucinante, ¿no? Pero es otra cosa, porque él sufre. Claro. Y Se su ve el sufrimiento. Ajá. exacto. Y Ujú. en Azael, el deseo, la sexualidad, ¿no? Es una fiesta. Exacto. Ay, Eso, eso me parece interesante en la medida de que nos permite visualizar, digamos, un cambio histórico, ¿no? Desde un Ecuador, ya que ambos son ecuatorianos, desde un Ecuador donde la homosexualidad estaba penalizada y después un Ecuador donde ya no está penalizada. Y es interesante pues cómo cambia eso como un hito para que estén estas dos poéticas totalmente diferentes a pesar de que hablan de lo mismo, ¿no? exacto. Y que vienen, digamos, son poetas que vienen de la misma ciudad, además, Además, ¿no? Una ciudad hiperconservadora como Guayaquil. Eh, ajá, sí, revela.
Fíjate que quizás la sociedad sigue siendo igual de pacata y conservadora, eh, pero yo sí creo que las formas de resistencia son otras, ¿no? Sí, Eso es lo totalmente de acuerdo. importante. Qué lindo. Y me gustó mucho lo que mencionaste sobre Cristeva, ya que lo hace que lo abyecto en ese sentido pues se vuelva necesario, ¿no? Como aquello que te permite, o sea, mirar tu realidad, tu normalidad y pensarla, repensarla y ver si es que eso que estás haciendo o eso que estás viviendo, eso que estás experimentando, está bien para ti, bajo tu ética o no lo está. Claro, Y total. asociando esa idea, también identifico que en tu obra hay un elemento presente que es la enfermedad. Ujú. Tienes un poema muy bello en donde el yo poético pues está cuidando a otra persona y está pendiente en su proceso de recuperación, le mira su cuerpo, le mira o sea, como en la evolución de su cuerpo y eso. Y eso lo asocio muy bien con lo que dijiste sobre Cristeva, porque digo, la enfermedad es ese abyecto que nos permite pues reflexionar sobre el propio cuerpo. Sí, sin duda. Es súper interesante lo que estás diciendo, Anthony. Y me hace pensar en una frase que decía alguien que yo quiero mucho. Él siempre me decía que uno siente el cuerpo solo cuando le duele, ¿no? O sea, Ujú. cuando estás teniendo algún padecimiento lo sientes, ¿no? O sea, tú no vas caminando por la calle sintiendo el hígado, a menos que tengas Que el te hígado, duele el hígado. ¿verdad? Si no, no lo sientes, no sientes, o sea, no sientes el vaso, no sientes el páncreas, no sientes los intestinos, a menos que algo les esté ocurriendo, ¿no? Entonces, ciertamente la enfermedad es, digamos, esa experiencia del cuerpo, ¿no? que, que exacerba nuestra conciencia sobre nuestro cuerpo mismo, ¿no? Y sí, para mí, la experiencia, el poema al que te referiste está en Guayaquil, y ajá, Guayaquil es un poemario muy particular, es un poemario muy vehemente en muchos sentidos, ¿no? También en la exploración de la sexualidad, del amor, eh, pero también de la enfermedad, porque es un poemario que está atravesado por la muerte de mi padre, que murió con un cáncer, por una enfermedad mía de la cadera que me tuvo como postrada un tiempo y un poco, y padeciendo mucho dolor, y por la caída de caballo de Alicia, de mi compañera, que fue una caída así como muy brutal, que también la postró en la cama por mucho tiempo. Entonces, esas como esas tres instancias de la enfermedad o del padecimiento, ¿no? Están ahí en Guayaquil como muy instaladas. Y se convierte la enfermedad de alguna forma en un lugar de enunciación, ¿no? Además que yo escribí ese poemario, o buena parte de esos poemas, en un estado depresivo, ¿no? Un estado melancólico profundo. Es otra forma del padecimiento, ¿no? Padecimiento psíquico. Eh, entonces sí, la enfermedad es sin duda el lugar de enunciación de ese libro. Eh, y bueno, esto que tú decías, ¿no? Como la enfermedad del otro, de la otra amada en este caso, ¿no? Se convierte también en el objeto de la atención de la yo poética, ¿no? Es como, sí, eh, se vuelve casi obsesiva, ¿no? Esta mirada sobre el cuerpo de la persona amada. Ujú. Porque amas todo, o sea, también amas la enfermedad, ¿no? Eh, Claro, sí. qué lindo. Recuerdo que, no recuerdo el libro, pero es algo que decía Nietzsche, que la enfermedad era como una lupa de aumento, que te permitía ver las cosas con lucidez. Y creo que tiene que ver con esto, ¿no? Como cuando nos encontramos enfermos, pues el tiempo se detiene o se dilata y tenemos tanto tiempo que miramos el cuerpo con atención, ya sea el propio o el de los otros. Total. Y eso es Que muy, es- es, ajá. sí, y creo que es algo muy importante para la poesía, sobre todo. Ajá.
claro, es como catalizador del lenguaje poético, ¿no? La experiencia de la enfermedad. O sea, hay tantos escritores, digamos, que han escrito desde el padecimiento físico, psíquico, ¿no? Eh, y claro, esa obra siempre es de una potencia brutal. Conversaba con un amigo, me acuerdo, en el doctorado, un amigo muy querido, ¿no? Y con él reflexionábamos sobre la, la potencia que tiene, por ejemplo, la escritura que uno produce desde el encierro, ¿no? O sea, desde el manicomio, desde la cárcel, ¿no? Eh, bueno, ahora ha habido tanta producción de escritura en el encierro de la pandemia Sí. también. Yo he leído textos alucinantes. Alicia justamente acaba de terminar un libro muy, muy hermoso como desde el encierro, ¿no? Sobre una especie como de libro de memoria, si se quiere. Entonces, Ujú. claro, el encierro siempre como que auspicia, propicia, ¿verdad? Esta escritura que es siempre radical, además. No puedes describir huevadas desde el encierro, ¿no? O sea, Claro. no puedes escribir cosas que no estén atravesadas del dolor, de intensidad y de potencia. Entonces, de alguna forma la enfermedad, sí es quizás es una manera, ¿no? De una otra forma del encierro, ¿no? Porque estás enfermo y tienes que estar en cama, no te puedes mover, ¿no? Entonces, Ujú. claro, el universo objetual que te rodea se reduce al de tu habitación, por ejemplo, ¿no? No sé, a mí me pasó ahora en el encierro mucho, que empecé a ver todo, pero de una manera así como súper intensa, con una lupa, como decías tú citando a Nietzsche, es un momento, es como eh, detenerse a ver todo, los pliegues, ¿no? De las cosas, los colores, el desgaste, ¿no? Eh, todo, absolutamente todo. O sea, los cuadros que tengo en la casa, por ejemplo, empecé a ver detalles que no había observado antes, y de cuadros que veo todos los días, que están al frente mío cuando Ujú. trabajo. Entonces, claro, la enfermedad en últimas, ¿verdad? Es eso, es otra forma del encierro que, que hace, ¿verdad? Que el mundo, no sé, cobre como una realidad más concreta ante nuestra mirada, ¿no? Y eso es Claro. increíble. Hay que aprovechar. Hay que aprovecharlo totalmente. Bueno, ya que empezamos a hablar de Guayaquil, la tercera pregunta pues tiene que ver con uno de tus poemas, entonces me voy a permitir leerlo, Por favor. que es El balcón, y dice así: Si me lanzo me mato, ¿qué recogerías entonces? ¿Qué partes más guardarías para siempre entre tu ropa en tu closet? ¿Decidirías quizás atragantarte conmigo, comer, alimentarte, un brazo, una pierna? ¿Qué huesos conservarías para tu buena suerte? ¿En qué oscuro momento de la noche sostendrías mis ojos en tus manos, recordando la tarde de un sábado o un lunes, como si fuera domingo, para una al lado de la otra, en el balcón que de pronto se transforma en una nave que sobrevuela el río? ¿A quién le pedirías que te bese en los labios como lo haría un simio? El cuerpo de quien imaginarías como reemplazo del mío. ¿Qué palabras sucias escogerías de las que se derramarían en mis bolsillos? De la más ingeniosa página de que tus ojos o los míos o la luz jamás hayan visto. Dejo esta ciudad por el mar, abandono el río, te lo dejo, me acostumbraré al mar salino. Sí, me acostumbraré a tu silencio, me acostumbraré al mar salino, aunque me desvele, aunque tenga que pulverizar en 1000 cucharas y mezclar con agua tanta soplicona como la que me precisa un dragón al mediodía de un domingo. No se puede vivir sobre los restos de un niño. Permíteme decirte, es tan triste que no haya viento que acompañe por las noches la hora de tu grito. Qué lindo. Gracias por leer. Qué belleza. Dice, lo leído pues es una expresión de un profundo amor, ¿no? A través pues de un supuesto trágico, un suicidio, ¿no? Sí. Entonces, nos gustaría pues saber pues cómo se discurre
vinculación de sentimientos. Sí, yo te decía que este es un libro que escribí desde la depresión, desde una depresión profunda en la que, digamos, se conjugaron muchos aspectos, desde la enfermedad, pasando por una terrible experiencia laboral, y, y terminando en la separación, ¿no? En la separación Ujú, con mi compañera. Entonces, claro, había, o sea, cuando yo te contaba al inicio de la entrevista que era como esta niña introvertida, tímida, eh, sí, no era tan, sí era tímida y no era tímida, ¿no? Pero había un trasfondo ahí de timidez, ciertamente. Y ya cuando me hice adolescente, quizás la timidez fue como desvaneciéndose, pero abriendo paso a la melancolía, ¿no? O sea, era una chica como demasiado consciente del mundo y demasiado consciente del dolor de los demás. Era como que vivía en mi propio cuerpo, de alguna forma, el dolor del mundo, eso era lo que sentía. Pero así, suena exagerado quizás ahora, ¿no? Cuando uno habla de una adolescente, una chica en esos términos, pero verdaderamente me pasaba, así lo vivía, así lo padecía y claro, por supuesto era tan insoportable que muchas veces pensaba en la muerte, o sea, en mi propia muerte, ¿no? Eh, y ya, pero luego, fíjate, nació mi sobrina, mi primera sobrina niña, el Ángeles, que ahora ya tiene 24 años. Y cuando nació el Ángeles, todo eso cambió. Como que se instaló en mí de alguna forma esta certeza de que yo tenía que vivir, ¿no? Eh, y ya, y fue así, hasta este momento que te digo, de depresión, cuando escribo Guayaquil, y yo, bueno, Larissa y yo vivíamos en un departamento en un piso 17 que daba al río. Entonces tenía una vista así espectacular y siempre era el lugar como de las reuniones, de la fiesta, era un balcón uf, adorado por todo el mundo, ¿no? qué lindo. Como hay un poema de Felisberto Hernández que se llama El balcón justamente, y al final la protagonista tiene una relación así como súper íntima con su balcón, eh, dice que están enamorados, ¿no? Y de pronto llega un personaje masculino a la casa, ella se interesa de alguna forma por este personaje, y la siguiente escena es que el balcón al día siguiente se cae, se viene para abajo, ¿no? Y ella dice, claro, se mató porque no resistió que yo tuviese como este acercamiento contigo. Ujú. Y entonces murió, decidió matarse. Y ella empieza, el cuento de Felisberto acaba con este personaje, esta mujer, escribiendo un poema que dice, La viuda del balcón, ¿no? Y ahí se acaba el Oh, alucinante. Entonces, con esto del contemos una relación así como muy íntima, muy cercana. Todos los que en algún momento habitamos ese departamento, los amigos, todos. La Alicia y yo, por supuesto. Y claro, ya en el contexto de la separación, yo voy un día al departamento y me paro así en el balcón y por primera vez en los meses que llevaba viviendo ahí, eh, miro hacia abajo. Miré hacia abajo y se me instaló de vuelta como esta, de verdad, después de muchos años, ¿no? Pensé en matarme, ¿no? O sea, no que me quise matar, pero pensé en el eso, pensamiento, ¿no? esa imagen de mi muerte, de mi cuerpo cayendo por el balcón, como que se me instaló. Ujú. Y ahí es que escribo este poema, ¿no? Porque en realidad no me quiero morir, pero en eso no me quería morir tampoco, pero sí había una pulsión de muerte, una pulsión destructiva, digamos, que se estaba tomando Claro. mi pensamiento. Y lo escribí como una forma de exorcizar tanto pensamiento de muerte, ¿no? Ujú. Igual como ecuatorianos, pues de alguna manera estamos, no sé si condenados, pero un poco malditos de la generación decapitada, como esa literatura pues ha colocado en nuestro imaginario la idea del suicidio muy latentemente, ¿no? Sí, 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 sin duda es un imaginario bastante fuerte entre nosotros.
digamos, hay muchos escritores y escritoras que se han matado, ¿no? O sea, los Ah, decapitados, pero qué sé yo, también está el propio Ledesma Vázquez, a quien mencionamos sí, hace un rato, César Dávila Andrade, ¿no? Hay poetas, digamos, como entre tu generación y la mía, que también sí. cometieron suicidio, ¿no? Como Dina Belram, por ejemplo. Entonces sí, es algo que está como muy presente. Sí, a mí, sí, quizás sabes que ahora que lo mencionas, la idea esta del suicidio quizás se me instaló mucho con una lectura, cuando yo era muy chica, cuando tenía unos 12 o 13 años, leí Las cuitas del joven Werther de Goethe. Ujú. Claro, ese fue, o sea, era como, Y es un libro que causó escándalo cuando se lanzó también. sí, por supuesto. Y además instaló una ola de suicidios, eso lo leí después, estudiando sobre Werther. Instaló una ola de suicidios, ¿no? De jóvenes románticos, digamos, que leían la novela y que pensaban, imaginaban a Werther como el ideal romántico a seguir. Claro. Ajá, entonces yo creo que a mí también eso me impactó mucho, me afectó muchísimo, ¿no? En un momento, leí esa novela, claro, en un momento en el que no podía recibirla de otra forma, sino como el ejemplo Ujú. a seguir. Eh, pero ya mayor, esto me pasó hace unos 5 años, lo de la experiencia o la anécdota del balcón que te contaba, ya mayor tenía mucho menos instalada esa idea, ¿no? Qué Como esa bueno. necesidad, ajá, por suerte, sí, sí está bueno vivir. Sí, Eh, sí, totalmente de acuerdo. ajá, entonces, pero bueno, sí fue una época bien jodida en todo caso, bien, bien jodida. Claro. Pero bueno, lo importante es que la poesía pues se manifiesta de muchas formas y con muchos sentimientos. Entonces, por eso pues quería leer otro poema de un tema un poco diferente y este es Beso. Vamos a ver qué dice. ¿Te imaginas que al separarnos desaparecieran todos los lugares que hemos conocido? No me molestaría que mundo se convirtiera en un rostro picado de viruela, en un triste globo sin aire. Quedaría a lo sumo un espacio a salvo de desaparición, materia negra de cosmos, reverso de todas las cosas. No, nos gustaría saber, así, qué pasa con el amor en la poesía de Mariuxie Valladares. Uy, o sea, no sé, yo creo que siempre voy a escribir poemas de amor. Es como, claro, ya es mi signo, no lo puedo evitar. Es como el amor me produce ganas de escribir poesía, el amor o el desamor, por supuesto. Eh, Ahora mismo tengo dos proyectos que están, uno en marcha, digamos, escribiéndolo, el otro ya está terminado y espero que se publique pronto. Y ambos proyectos son poemas de amor. El uno, poemas de amor, digamos, a personas, a una persona, digamos. Ujú. Y el otro es un poema de amor a mis perros. Qué lindo. Que es un poema tan desesperado como los de Guayaquil. El amor por mis perros es un amor absoluto. Eh, entonces sí, el amor es como para mí el tema poético, el tema poético en el que al menos no puedo hablar por mí dentro de unos años, pero ahora mismo y desde Guayaquil me siento instalada en ese lugar. Eh, Ujú. Creo que seguramente lo seguiré explorando, ¿no? Por Eh, favor. ajá, no, me interesa, es como, eh, lo que me mueve, es lo más bello, o sea, es un lugar, ¿cómo lo quiero decir? Pero es lo más bello, o sea, es Ujú. lo más bello. Es el sentimiento, no sé, como en todas sus vertientes, ¿no? Desde el amor pasional hasta la ternura. Ujú. Es el lugar en el que yo quiero estar instalada, el lugar que me interesa. Qué lindo. Y de hecho en Guayaquil se nota pues todas estas clases de amor que existen. De hecho tienes un poema pues que habla de las no sé cuántas formas de amar. Ese poema es bellísimo, bellísimo. Y también tienes este poema pues del orden, de gusto, que vas nombrando las partes del cuerpo. Se nota que te interesa muchísimo el amor. Sí, total. Ajá. Pero ¿cómo te sientes al respecto? Por ejemplo, leía en un texto teórico de Adorno que decía pues que los lugares comunes, no,
estoy equivocado, no es Adorno, es Rilke. Ujú. Rilke decía en sus cartas, ah, decía que es difícil tocar temas o lugares comunes, y el amor es uno de ellos. Total. Cómo crees que María Auxiliadora Valladares pues otorga ese elemento diferenciador a este tema tan común? Ajá, no sé si lo logro tanto, la verdad, pero, o sea, siempre es un riesgo del que estoy súper consciente que corro, ¿no? Eh, pero fíjate, ahora en la universidad, en la San Francisco, desde hace unos 2 semestres, vengo dando un taller de poesía. Yo no soy mucho de los talleres, o sea, nunca tomé un taller de escritura creativa y ahora lo estoy dando. Alguna vez di uno también en la Universidad de las Artes, en el semestre que trabajé ahí. Pero para mí es de alguna forma es una experiencia nueva. Eh, y entonces, claro, o sea, la clásica con los chamos es que quieren escribir poemas de amor, obvio. Es como Sí, parte de, ¿no? De la exploración, con el trabajo, con la escritura poética. Y en mi taller siempre las puertas están abiertas para eso, por supuesto. Eh, pero claro, entonces siempre el trabajo más intenso tiene que ver con evitar el lugar común, ¿no? Y no les digo mucho, pobrecitos, no los ayudo tanto en realidad, ahora que lo pienso, porque todo lo que les digo es, eh, está bien, o sea, está bien, yo cacho lo que quieres decir, todos hemos sentido lo que estás diciendo ahí utilizando un cliché, ¿no? Eh, pero también es verdad que solo tú en ese momento amaste, o sí, amaste a esa persona, solo tú, ¿no? Y tiene que haber una particularidad de ese amor, algo que sea como particular de esa relación en ese espacio y en ese tiempo específico. Eh, y entonces creo que la única forma de escapar del cliché es acudiendo a la particularidad del amor y acudiendo a la particularidad con la que los ojos del amante o del amante miran al amado o a la amada, ¿no? ujú, La- Solo tú miras a esa persona, claro, esa qué joven, lindo. solo tus ojos. Entonces eso, es como, ok, ¿qué digo? ¿Qué palabras uso? ¿Qué imágenes uso para referir eso que solo mis ojos están viendo? Ujú. Entonces ya el amante tiene una ventaja, que es esa. Una ventaja poética Ah. que tiene que aprovechar ahí. Qué lindo lo que dices. Recuerdo, de hecho, en el taller de lecturas maricas que hicimos desde Tambo de Lectura Puro Cuento, participaron dos de tus estudiantes, y una de ellas hizo un comentario que me llamó muchísimo la atención. Uy, Ella decía que cuando ella creció leyendo poemas de amor de Mario Benedetti. Y entonces ella decía cuando era más niña, pues que ella quería amar como Mario Benedetti pues expresaba en sus poemas. Hasta que te conoció y leyó Guayaquil. Porque se sentía mucho más identificada con la manera en que esos poemas de amor estaban escritos. Y en ese sentido, pues ella es lesbiana, y en ese sentido, pues creo que hay un elemento diferenciador muy importante, ya que eres una escritora ecuatoriana, eres lesbiana, y escribes desde ahí, escribes desde tu cuerpo, desde tu amar, y pues les otorgas a otras personas alrededor tuyo, digamos, esa potencia de amar también. Creo ujú. que ese sería un elemento diferenciador bueno, he detectado yo y que también nos compartía tu estudiante. Wow, qué hermoso esto que me has contado. Es un regalo muy bonito el que me das y el que me da también mi estudiante. O sea, sí, hay sensibilidades y sensibilidades, ¿no? Y claro, o sea, no es lo mismo leer la poesía de amor de Benedetti que leer, por ejemplo, la poesía de amor de Peri Rossi, por ejemplo, Ujú, como son cosas tan radicalmente otras, ¿no? Y sí, o sea, qué bueno que es, o sea, no lo digo porque sean mis poemas, pero qué bueno que
que podamos encontrar en general como lectores, ¿verdad? Esa escritura en donde, no sé, ves que con la poesía lírica uno lo que siente siempre es que, wow, este tipo o esta tipa escribió exactamente lo que yo estoy sintiendo, ¿no? Ajá, sí, Y claro, entonces, o sea, qué bacán que es esa experiencia, es una experiencia tan hermosa y Terry Eagleton dice algo muy hermoso también sobre los sentimientos, pensando la poesía lírica justamente, él dice algo así como, en realidad esto de que los sentimientos están en el ámbito de lo íntimo, ¿no? No es tan cierto, no es tan cierto porque en realidad todos tenemos los mismos sentimientos, o sea, todos los vivimos, es una comunidad la que se arma alrededor de un sentimiento, el amor, ¿no? O sea, todos sentimos amor. ¿Cómo que está eso en el ámbito de lo íntimo si todos hemos pasado por esa vivencia? claro, Entonces, es una bonita forma de verlo, ¿no? Le da un poquito la vuelta al asunto. Eh, y claro, eso es lo bacán de la poesía lírica. O sea, hay un yo lírico que supuestamente está viviendo una experiencia o está refiriendo una experiencia que es solo suya, ¿no? Eh, pues la belleza de la lírica es que en realidad es la de todos. ujú, Y entonces, qué bacán que es eso, ¿no? O sea, qué bacán que es poder encontrar un tipo de escritura, digamos, que produce una yo lírica en este caso, ¿no? Que se corresponda más contigo, más con lo que eres, ¿no? Con la forma total. de hablar, como decía el estudiante, tu tallerista. Eh, o sea, eso es una suerte. Y cuando logras, cuando eso pasa, lo bacán es que te vuelcas sobre la lectura. O sea, quieres seguir Exacto. haciendo más cosas, quieres seguir encontrando autores o autoras que te hagan sentir eso también. Ese sentimiento, como que lo buscas. Ajá. Eso es muy bonito y es muy importante para nosotros como mediadores, porque la verdad es que nos encanta encontrar autores y cuando los compartimos con otros se sienten encontrados a sí mismos y les anima a leer. Y como mediadores, pues es lo que queremos, perfecto. Qué belleza. Bueno, Mariuxi, ya nos contaste un poco sobre tus proyectos, pero nos gustaría pues tener más detalles para saber cómo podemos estar pendientes de tus nuevos libros, de tus nuevos proyectos. Cuéntanos un poco más. Claro que sí. A ver, yo te hablé de dos proyectos, pero en realidad hay tres ahorita que están un poco... Genial. Ajá. Bueno, el poema de los animales, de mis perros, es un poema largo que dividí como en varias partes, eh, y ese poemario se va a publicar con Severo Editorial. Ajá. Entonces, bueno, esperemos eh, que sea pronto. Yo creo que este año iba a ser como inicios de este año, pero bueno, todo ha sido tan complicado con la pandemia que ese proyecto está ahí en stand-by. Bueno, no tan stand-by, se está trabajando en él. Eh, Luego está el proyecto este de los poemas de amor, que es el que estoy escribiendo, pero mira que me cuesta, sabes que me ha costado escribir, cómo sacar esos poemas, ha habido como una especie de trabazón ahí, pero bueno, este Mm, poemario está ahí, espero que en el transcurso de este año quizás poder terminar, lo que yo quería llegar a 10 poemas, eso es lo que quiero escribir, pero no avanzo tan rápido, me cuesta. claro. Y el otro es un poemario que se publicó ya la primera parte, y hemos escrito una segunda parte con mi amigo Sebastián Urli, que es una correspondencia poética justamente. Qué lindo. Ajá, ese es un poemario que a mí me da una ilusión siempre, es un proyecto que quiero mucho porque lo hemos escrito a cuatro manos con Sebastián Urli de Argentina, gran amigo mío, amigo muy amado, eh, y, y por lo que es el proyecto, o sea, chuta, nos escribimos cartas, ¿cacho? O sea, estamos carteándonos y escuchándonos desde ahí y diciéndonos cosas que en cartas tradicionales probablemente no diríamos, ¿no? Claro. Entonces ha habido una exploración que ha sido muy hermosa, ¿no? Y él tiene un estilo poético que es muy distinto al mío, ¿no? Es mucho más sobrio, el mío es más como, no sé, más, no sé,
Más Y emocionante. sí, como más de la tripa. Ajá. Eh, y al final se conjugan bien, ¿no? O sea, como su lenguaje con el mío se conjugan bastante bien y reflejan quizás mucho de nuestra personalidad, ¿no? Él es un hombre como muy tranquilo, muy calmado, muy ecuánime, yo soy más bestia, ¿no? Y eso está ahí en los poemas y está ahí en el lenguaje poético. Entonces, bueno, teníamos la intención de enviarlo a un premio, pero al final ese premio se canceló, no se va a enviar, entonces voy a empezar, los dos vamos a empezar a enviar a editores que creemos que a lo mejor se puedan interesar en publicarlo. Creo que es un proyecto lindo, la verdad, pero está mal que yo lo diga, perdón, pero le tengo sobre todo mucho afecto, mucho amor. Qué lindo, esperamos que salgan pronto. La verdad es que estoy emocionado de poder leerlos. Sí, seguro, ahí yo te los hago llegar cuando ya se publique. Muchas gracias. Bueno, y para concluir tenemos una última pregunta. Queremos saber qué has estado leyendo últimamente y qué le podrías recomendar a quienes nos ven. Recordemos que queremos promocionar la lectura, así que vamos a saber qué lee María Auxiliadora Valladares, a ver si nos animamos a leer también. Ya, gracias por la pregunta. O sea, por mi trabajo, digamos, como profe, todo el tiempo estoy releyendo cosas, ¿no? Eh, a ver, ¿y qué ha sido lo último que leí? Para mi clase de poesía ecuatoriana, lo último que leí fue poesía de Hugo Mayo, ¿no? Ok, Eh, ajá, El zaguán de aluminio. Pero también leí hace nada el Albertine, rutina de ejercicios de Ann Carson. Igual me pidieron algo sobre eso, entonces tuve que meterme a releer. Y en las semanas anteriores, bueno, Sanguínea de la Gaby Ponce, lo releí para mi clase de novela ecuatoriana, Siberia de la Daniel Alcíbar. Eh, hace ya quizás no sé, un par de meses leí este librito que lo tengo aquí en la mano y por eso lo muestro también de la Gaby, Solo hay un jardín, en el fondo de todo hay un jardín, de Editorial La Caída, de Gacio, que recopila tres de sus obras dramáticas, su escritura dramatúrgica. Es alucinante, ese libro es de una... qué Y hermoso. bueno, también he leído cosas que no se han publicado. Eso también es bueno. Me encanta que lleguen a mí cosas que no se publican. Yo te conté del libro de Alicia Ortega, que esperemos que se publique pronto porque es una joya, es una belleza. Qué bueno, gracias por compartir. Bueno, muchísimas gracias, María Auxiliadora, pues me ha encantado conversar contigo. Nos hemos visto de lejos, pero nunca hemos tenido el placer de conversar. Sí, Espero poder verte pronto y que esta pandemia pues mejore para poder reunirnos entre poetas y disfrutar de la palabra. qué belleza. Tú estás en Esmeraldas ahora. Ahorita estoy en Esmeralda, sí. Ya, buenísimo, bueno. Entonces, cuando vengas por Quito, avísame y nos vemos segurito. Ok, te estoy avisando. Buenísimo. Muchas Bueno, gracias. Un abrazo a todos los que hacen este programa y a ti especialmente. Un beso enorme. un abrazo para ti. Ha sido un honor pues compartir este episodio de Jueves de Libros contigo, Mariuxi. Agradezco en nombre del Ministerio de Cultura y Patrimonio, el Ministerio de Educación y la Organización de Estados Iberoamericanos por tu disposición por participar en esta entrevista. Muchas gracias a quienes nos vieron esta noche. Los esperamos en 2 semanas más con una nueva edición de Jueves de Libros, en la que tendremos la oportunidad de entrevistar a los escritores Francisco Estrella y Ricardo Sumalabia. Así que tengan muy buenas noches y ya nos estamos viendo. Hasta luego.